domingo a la noche, se titula Similitudes entre la vida de José, el hijo de Jacob, y el Señor Jesucristo. Hay un sistema o método de estudio de la Biblia que se llama tipología. Con este sistema se toman personajes e historias del Antiguo Testamento que se interpretan como un tipo o un símbolo de personas o sucesos del Nuevo Testamento. En este caso, la vida de José, el hijo de Jacob, es un tipo o símbolo de Cristo, un anticipo de la vida de Cristo. Hay curiosas similitudes entre la vida de José y la vida de Jesús. Por eso se dice siempre que José es un tipo de la vida de Cristo. Y vamos a ver 7 cosas en las cuales, 7 u 8 cosas, en las cuales José se asemeja al Señor Jesucristo. Y de ahí sacamos una semblanza tanto de José como del Señor Jesucristo. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Esta mañana leíamos el capítulo 37 del Génesis, la historia mayormente de José. Vamos a leer Génesis 37 del 1 al 3 primero. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José era el hijo amado de Jacob. Jacob lo amó a él más que a todos sus otros hermanos. Quizá porque José era el hijo de la mujer amada de Jacob, de Raquel, y tuvo especial cariño, especial amor por este muchacho, rubio, hermoso, de excelente carácter. Y aquí tenemos la primera similitud entre José y Jesús, porque Jesús fue el hijo amado de Dios, el Padre. José, amado de Jacob; Jesús, amado de Dios. 2 veces en los evangelios leemos que bajó una voz del cielo para decir: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Una vez fue cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, la segunda vez cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración. Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, y Dios amaba a Jesús más que a todos los hombres. Segunda similitud: José fue declarado el primogénito de Jacob, por Jacob mismo. Fue cuando le hizo una túnica de colores y se la regaló. Dice una tradición que esta túnica de colores que usaba José tenía bordado en vivos colores el árbol de la vida. El árbol de la vida es un emblema que aparece no solamente en la historia bíblica, sino en la historia de muchos pueblos. Parece que todos los pueblos de la tierra han tenido idea o noción de que alguna vez Dios plantó en un huerto el árbol de la vida para que los hombres comieran y mantuvieran la buena salud y obtuvieran la vida eterna. Por eso un árbol, nadie sabe cómo era el árbol de la vida, pero el árbol de la vida está mencionado en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Nadie sabe cómo era ese árbol, pero ha pasado a ser el verdadero símbolo y emblema de la vida eterna, de la vida perdurable, de la vida que Dios sostiene.
Y cuando Jacob le hizo a José una túnica de colores, dice esa tradición, bordó el árbol de la vida, que era una manera de declarar primogénito a algún hijo, aunque no sea el primogénito que haya nacido. Porque el hijo primogénito naturalmente prolonga la vida del padre y prolonga la vida de la familia. Por eso se relaciona al hijo primogénito de cada familia con el árbol de la vida. Y recordamos lo que dijo Jesús: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que en mí permanece tiene vida, y vida eterna. Por eso Jacob le hizo a José una túnica de colores, que era una manera de declararlo primogénito. A la larga no fue José el primogénito fue Judá, aunque tampoco había nacido el primero. Pero José no pudo recibir la primogenitura de parte de Jacob, porque había vivido en Egipto y había llegado a ser príncipe en Egipto. En esto José no es un tipo de Cristo, porque José, al ser príncipe de Egipto, se declara príncipe de este mundo, y Jesús no fue príncipe de este mundo, Jesús es príncipe del mundo venidero. Segunda similitud: sus hermanos lo aborrecían. Naturalmente, como familia que eran, puesto que Jacob mostraba su predilección por José, sus hermanos le aborrecieron. Y eso va a pasar, mis hermanos, en cualquier familia. Si un hijo es el favorito del papá o de la mamá, los otros hermanos no lo van a querer. Le van a tener tirria, antipatía. Seguro que sí. Porque a nadie le gusta que se ame a otro más que a uno mismo, y menos entre los hermanos. Jacob amaba a José y sus hermanos aborrecían a José. Y lo mismo pasó en los tiempos de Jesucristo, cuando todos los judíos, sus hermanos en la sangre, le aborrecieron. Muy pocos judíos creyeron en Jesús, muy pocos judíos siguieron a Jesús. Una minoría ínfima, la gran mayoría del pueblo judío, hermanos de Jesús en la sangre, lo aborrecieron. Igual que los hermanos de José, que lo aborrecieron a él. Así que José anticipa en algún sentido la vida de Jesús. Tercera cosa, o cuarta cosa: José era un soñador. Soñaba sueños de grandeza. Tuvo dos sueños impresionantes. Primeramente soñó que él y todos sus hermanos juntaban trigo en el campo y ataban manojos. Y el manojo de José era más alto, más grande que los manojos de sus hermanos. Cuando José le contó este sueño a sus hermanos lo interpretaron enseguida y se dieron cuenta del significado. Y le dijeron: ¿qué? ¿Algún día vas a ser tú más grande que todos nosotros, puesto que soñaste que tu manojo era más grande que nuestros manojos? Los hermanos de José acertaron en la interpretación. El segundo sueño era más evidente todavía. Soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él, a José. Aquí fue Jacob el que interpretó inmediatamente el sueño y le dijo: ¿qué estás soñando, hijo mío? Algún día yo y tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos delante de ti. Jacob también interpretó cabalmente el sueño de José. Pero esos sueños se los daba Dios a José, para mostrarle a la familia de Jacob que José algún día iba a estar por encima de todos sus hermanos. Y asimismo Jesús tuvo sueños. Los grandes sueños de Jesús fue establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sabían ustedes eso? Que uno de los grandes sueños de Jesús es establecer su reino en la tierra. ¿Usando a quién para establecer su reino aquí en la tierra, Jesús? Usándote a ti y a mí como súbditos de Él, el Rey. El propósito de Jesús es que su iglesia, esa iglesia que Él ganó con su sangre derramada en el Calvario, que regeneró con su palabra y que santifica con su Espíritu Santo, su iglesia llegue a constituir el reino de Dios aquí en la tierra.
Y algún día llegará, quién sabe cuándo, en el remoto futuro, en que toda la tierra será cristiana. Y toda la tierra reconocerá a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el sueño de Jesús. Para eso vino al mundo, para eso nació en el pesebre, para eso vivió 33 años como un hombre común, para eso murió crucificado, para eso resucitó al tercer día, para eso subió a los cielos, para eso envió desde el cielo el Espíritu Santo y para eso mandó predicar el Evangelio a todo el mundo y hacer discípulos de Cristo a todas las naciones de este mundo, porque el sueño de Jesús es reinar sobre todos los hombres y mujeres. José tuvo grandes sueños de grandeza, Jesús también. Y los encargados de cumplir los sueños de Jesús somos nosotros, los cristianos. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué carga sobre nuestros hombros? Vivir como súbditos del reino de Jesús primeramente y luego predicar y enseñar para establecer en la tierra completamente el reino de Jesús. Sí, José tuvo sueños de grandeza y Jesús también. Jesús sueña con una iglesia pura, con una iglesia santa. El apóstol Pablo entendió los sueños de Jesús y el apóstol Pablo se esforzó sobremanera en predicar el Evangelio en todo el imperio romano y se esforzó en enseñar a los cristianos los misterios y grandezas y bendiciones del reino de los cielos. Y escribió 14 epístolas para enseñar a los cristianos las riquezas infinitas del Evangelio de Cristo y del reino de Dios. José tuvo sueños, Jesús y Pablo tienen sueños también. Quinta cosa, a ver quién lee el verso 16. Génesis 37, 16. Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos. Y José se fue. Estaban lejos sus hermanos en la ciudad de Dotán, de Siquem primeramente. Y se fue a Siquem preguntando por sus hermanos. Y encontró un hombre en Siquem. Y el hombre le dijo, ¿qué buscas? Y Jacob dijo, busco a mis hermanos. Lo mismo hizo Jesús. Jesús bajó del cielo a la tierra buscando a los judíos, sus hermanos de raza, sus hermanos de nación. Él comenzó a predicar el Evangelio a los judíos. Él primeramente le ofreció a los judíos el reino de los cielos. Sus apóstoles y el apóstol Pablo precisamente hicieron lo mismo. Buscaron a los judíos, los hermanos de Jesús, para predicarles a los judíos el reino de Dios. Juan el Bautista fue el primero en anunciar a los judíos el reino de Dios. Arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Era el grito estentorio de Juan el Bautista en el desierto de Judea. Jesús comenzó diciendo lo mismo. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Los apóstoles hicieron lo mismo. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Y tanto Juan el Bautista como Jesús especialmente y los apóstoles y discípulos buscaron a los judíos primeramente. Y a los judíos les ofrecieron la bendición del reino. A los judíos les ofrecieron la salvación. A los judíos les ofrecieron el perdón gratuito de sus pecados. Muy pocos judíos aceptaron esta bendición. Muy pocos judíos aceptaron a Jesús. Pero José, buscando a sus hermanos, anticipa ya la acción de Jesús de buscar a los judíos. Un día dijo Jesús estas palabras: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente se ofreció el reino de Dios y el perdón de los pecados a los judíos. Visto que los judíos se endurecían y se enojaban y rechazaban la invitación, Dios mandó que se ofrezca el reino de Dios a todas las naciones de este mundo. Y es por esa razón bíblica, mis hermanos, que nosotros los hispanos hemos recibido el Evangelio de Jesús, hemos escuchado la oferta de salvación, hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y pertenecemos a su reino.
Nosotros recibimos el beneficio que despreciaron los judíos. Hasta el día de hoy, los judíos rechazan a Jesucristo. Siguen esperando un Mesías. No saben que Jesús es el Mesías que Dios les envió y que Jesús buscó primeramente a los judíos para ofrecer a los judíos el reino de Dios. Así que José, buscando a sus hermanos, un jovencito de 17 años, limpio, puro, bueno, buscaba a sus hermanos que le aborrecían. Jesús también buscaba a los judíos, aunque Jesús sabía que los judíos le aborrecían. Y así como los hermanos de José tramaron matarlo, así los judíos tramaron matar a Jesús. Los hermanos de José no realizaron su intento, pero los hermanos de Jesús sí realizaron su intento. Lo mataron nomás en la cruz del Calvario. Pero la muerte de Jesús en la cruz del Calvario estaba prevista y provista por Dios, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario sería tu salvación y mi salvación. ¡Qué bendición tan grande como para cantar alabanzas toda la vida! Busco a mis hermanos, dijo José. Jesús dice las mismas palabras. Yo busco a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otra ocasión dijo Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, que somos nosotros, que son los judíos. Los hermanos de José conspiraron contra él para matarla. A ver quién lee el verso 18. Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Los hermanos enseguida, viéndolo venir, rubio, simpático, buen mozo, con su túnica de colores, que lo declaraba el primogénito y el amado del Padre, los hermanos conspiraron para matar a José. Los judíos hicieron la misma cosa. Los hermanos de José nunca le hablaron con suavidad, nunca le hablaron con amistad y con amor, siempre regañaban contra él. Los judíos también hacían lo mismo contra el Señor Jesucristo. Nunca le hablaron amistosamente, nunca le hablaron amablemente. Crujían los dientes contra Jesús. Y desde el momento que Jesús comenzó a predicar el reino de Dios sin pedirle permiso a ellos, los fariseos y saduceos y sacerdotes empezaron a conspirar contra Jesús para matar. La misma cosa hicieron los hermanos de José, la misma cosa hicieron los hermanos de Jesús. Una conspiración para matar a Jesús, para eliminar a Jesús. Así, entonces, la vida de José es un anticipo de la vida de Jesús. A ver quién lee el verso 23 ahora. Génesis 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y el 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo metieron a José en una cisterna. Dice una tradición que estuvo 3 días y 3 noches José en la cisterna. Una especie de tumba, una especie de sepultura. No había agua en la cisterna, pero sí había barro y había toda clase de alimañas, insectos, babosas, caracoles. Y allí estuvo José, pobrecito, 3 días y 3 noches sin comer ni beber, desnudo, porque le habían quitado la túnica. Y Jesús también estuvo 3 días y 3 noches en el reino de la muerte, hasta que resucitó triunfante. Cuando al fin sacaron a José de la cisterna, era un anticipo de la resurrección de Jesús, que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y salió de allí triunfante. José salió para comenzar una nueva etapa de su vida, que fue una etapa llena de accidentes, pero también llena de bendiciones. Y Jesús salió de la tumba para comenzar su reino eterno, su vida eterna.
Y más todavía, hay otra similitud entre la vida de José y la vida de Jesús. Lean el verso 28. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vendieron sus hermanos a José, no lo mataron, por intervención de Rubén, que tuvo temor, tuvo pena de matar al hermanito. Pero lo vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas, una tropa de mercaderes en camellos que iban rumbo a Egipto. Lo vendieron como esclavo a su hermano, por 20 piezas de plata. Y díganme, ¿por cuántas piezas de plata vendió Judas a Jesús? 30 piezas de plata. Otra similitud muy hermosa y muy clara entre la vida de José y la vida de Jesús. José vendido por 20 piezas de plata a unos mercaderes. Jesús entregado por 30 piezas de plata a los sacerdotes del templo y también al poder romano. Porque si bien los judíos lo condenaron a muerte, los que ejecutaron la sentencia fueron los romanos. Otra similitud muy interesante entre la vida de José y la vida de Jesús. Ambos fueron vendidos por sus propios hermanos por monedas de plata. ¿Cuántas veces los cristianos han vendido a Jesús también? ¿Cuántas veces han traicionado a Jesús por un poco de dinero, o por un poco de placer, por un poco de licor, por un poco de droga, por un poco de sexo pecaminoso? Porque cada vez que un cristiano peca deliberadamente contra Jesús, lo está vendiendo de nuevo. No hagamos nunca tal cosa. El apóstol Pablo dice: comprados fuisteis vosotros por precio, la sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entregar este cuerpo al pecado es vender a Jesús de nuevo. Es despreciar, menospreciar su sangre preciosa que ha sido el precio de nuestra redención. Así que no solamente los hermanos de José a José y los hermanos de Jesús a Jesús lo han vendido por piezas de plata. Cada vez que un cristiano peca y viola su pacto de salvación que tiene con Jesús, lo está vendiendo a Jesús. Pero no haremos nosotros tal cosa. Nosotros seremos fieles y fieles hasta el fin. Amén. Amén. La última similitud. Lean el verso 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. De alguna manera los hermanos de José tenían que darle la noticia al padre, a Jacob, de que José había desaparecido. ¿Y qué hicieron? Degollaron un cabrito del rebaño y tiñeron la túnica de José con la sangre del cabrito. Y le llevaron esa túnica manchada de sangre a Jacob y le dijeron: mira, ¿no es esta la túnica de tu hijo? La hemos encontrado así, manchada de sangre. Y Jacob dijo: alguna mala bestia devoró a mi hijo. Y lloró amargamente. En un sentido, un cabrito murió para que José tuviera vida. Sí, porque los hermanos, en lugar de matar a José, mataron un cabrito. Mancharon la túnica de José con la sangre del cabrito y le llevaron la túnica al padre. Un cabrito murió en lugar de José. Así también un carnero murió en lugar de Isaac. Pero aquí ya no se realiza la similitud. José e Isaac, ambos tuvieron un sustituto en la muerte, un cordero, un carnero. Jesús no tuvo ningún sustituto. Nadie murió en lugar de Jesús.
Él murió solo en la cruz. Aquí se rompe la tipología entre José y Jesús. Hubo un sustituto que salvó momentáneamente la vida de José, el cabrito, pero para Jesús no hubo ningún sustituto. Nadie podía morir en lugar de Jesús. Supongamos que Pedro hubiera muerto en lugar de Jesús para librar a Jesús de la cruz. Eso hubiera sido espantoso porque nadie en la humanidad sería salvo, sería redimido si Pedro moría en la cruz en lugar de Jesús. Supongamos que el apóstol Pablo, el gran doctor de los gentiles, muriera en la cruz. Tampoco habría habido redención para la humanidad porque tanto Pedro como Pablo son pecadores igual que tú y yo. Supongamos que María, la Virgen, hubiera muerto en la cruz del Calvario por su hijo en lugar de su hijo para librar a su hijo del tormento del Calvario. Nadie sería salvo porque María es ser humano igual que tú y yo. Nadie en toda la humanidad, ningún héroe del Antiguo Testamento, ningún santo del Nuevo Testamento podía morir en lugar de Jesús en la cruz del Calvario. Solo Jesús podía ocupar ese lugar en la condenación, en el juicio, en la muerte. Y gracias a Dios porque Jesús murió. Gracias a Dios porque no hubo sustituto para Jesús. Un cabrito murió en lugar de Isaac. Otro cabrito murió en lugar de José. Nadie murió en lugar de Jesús. Y bendito sea Dios porque Jesús murió por mí. Y porque Jesús murió por mí, yo soy salvo. No por mis méritos, no por mis gracias, no por mis talentos, sino porque Jesús murió por mí en la cruz, haciendo mi total y completa redención con su sangre preciosa. Desde el día que yo creí en Él, 52 años atrás, me he sentido perdonado, salvado, redimido. Sí, hay grandes similitudes entre la vida de José y la vida de Jesús, pero esta no. En lugar de José, sus hermanos mataron un cabrito, pero en lugar de Jesús nadie pudo morir, y nadie debía morir. Solamente Jesús, Hijo de Dios, tenía que trepar las gradas del Calvario, ser clavado a la cruz, ser coronado de espinas y morir ahí, por ti y por mí, para que tú y yo seamos salvos gratuitamente y eternamente. Grandes similitudes entre la vida de José y de Jesús, pero aquí no. Jesús no tuvo sustituto que muriera en lugar de él en la cruz, y gracias a Dios por eso, porque Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, murió por cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros tenga perdón y vida eterna. Bendito sea el Señor, que dio su sangre por nosotros para que nosotros seamos salvos gratuita y eternamente por Él. Vamos a darle gracias. Te damos gracias, Señor, al fin de este día, al pensar que si bien hubo muchas similitudes entre la vida de José y la vida de Jesús, no hubo similitud en la muerte. Jesús no tuvo sustituto. Nadie murió por Él. Él murió por todos nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que impartas gratitud y amor en nuestro corazón para corresponder al gran amor que Jesús tuvo por nosotros, muriendo por nosotros en la cruz. Te lo pedimos y te lo agradecemos en su nombre glorioso. Amén.